Esta semana en el set una gran invitada. Aquí cantando y cantando, charlando en el set con Fernando. Pascual y la Vaca. No se lo pierdan. Pascuala, muchas gracias por tu tiempo. Valparaíso, India, México. ¿Qué significa Valparaíso para ti? Bueno, estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias por invitarme. Y Valparaíso es mi trinchera, el lugar que escogí para vivir. Yo llegué ahí a los 6 años. Siempre te lo recuerda como el porteño que nació, ¿no? Es como así como, tú eres porteña, pero no naciste acá. Es como algo que tenemos los porteños y ya también lo tengo, que se encuentran y preguntan, ¿pero de qué cerro eres tú? Así, una cosa territorial bastante divertida. Y ahora que se hizo el estudio sobre las condiciones de vida de los artistas en Valparaíso y salió un análisis crítico de los resultados y todo, yo veía, es increíble porque del 100% de los artistas que viven en Valparaíso, el 50% vienen de otras regiones a habitar el Valparaíso. Eso quiere decir que Valparaíso es un polo, es el polo cultural, artístico que hay en Chile. O sea, si imagínate, el 50% de los artistas son de otros lugares y llegan a vivir a Valparaíso. Y eso es un polo. A mí me encanta estar ahí porque como puerto siento que me formó en la música desde niña con una perspectiva musical que es muy interesante, que es esta perspectiva justamente de la fusión. Una vez que me invitaron a tocar al Festival de Jazz de Londres, yo estaba así como, era chica, pensaba, chuta, ¿qué muestro? Porque mi música es súper diversa y en el fondo tenía las expectativas de que ellos vean qué es lo que puede ser la música chilena o latinoamericana. Y después me relajé finalmente, decidí, yo soy fusión. Y eso siento que es la identidad de Valparaíso, es la diversidad misma. Por eso Valparaíso ha sido pionero culturalmente en muchas cosas. En el fondo fueron los primeros que recibieron a través de los marineros, los primeros cassettes de rock, los primeros, claro, no sé, campesinos que emigraron a la ciudad, o los primeros inmigrantes que llegaron a través del puerto. Entonces, en el fondo, esa olla cultural que es Valparaíso, a mí me nutrió desde la infancia y me sigue nutriendo. Y el tener a tus padres artistas, pintor, vitralista, estaba ahí sobreestimulada de arte desde sí, tu nacimiento, ¿no? Sí, o sea, era la práctica, en el fondo, siento que hay dos cosas muy importantes que nos marcan a mí y a mi hermana, que somos las dos artistas. Mi hermana es artista visual. Por una parte, el hecho de que la observación se transforme en una obra. Porque, en el fondo, nosotros podíamos salir a la calle y ver una situación, por ejemplo, no sé, una vieja que se cayó a la vereda. Entonces después volvíamos a la casa y yo sabía que una semana después algo iba o sea, esa situación fuerte que pasamos como familia, algo iba a repercutir. Después iba a haber, no sé, un cuadro de mi papá sobre las escaleras que la gente se cae, o mi mamá haciendo un vitral sobre algo que pasó. Entonces, en el fondo, ese sentido de que lo que yo veo en la realidad también lo digiero y también entrego una opinión acerca de eso que pasó de alguna manera, como esa responsabilidad de aportar algo, de decir algo después. Como que eso se nos formó muy desde chica. Y desde, no sé, desde cuando, claro, uno tiene distintas inquietudes de niño, lo que te decía, está ahí sobreestimulada de arte, ¿pensaste en hacer algo, o ser, cuando grande, una carrera tradicional, o nunca hubo pie para...? Sí, hubo su momento. ¿Y qué querías ser? Yo quería ser antropóloga. Ya. Lo que pasa Tampoco es tan tradicional. No, pero en el fondo sí, porque viene del mundo académico, que ya es algo reconocido como un trabajo, claro, que en el fondo es la lucha que he dado después como artista. Siento que los artistas no somos reconocidos como trabajadores en el Chile actual. Entonces, desde ese lugar, siendo académica, sí hubiera sido reconocida como una trabajadora. Pero claro, no es una profesión tampoco tan tradicional. Me pasaba un poco en la adolescencia que me empecé a acercar a las visiones más políticas, a la política, y me encontré con toda esta mirada que tiene... Es raro la mirada que hay acerca del arte. En Chile siento que el arte es muy incomprendido. Por una parte, los sectores más de derecha lo asocian 100% a algo de izquierda, y por otra parte, en la izquierda
el artista nunca es un personaje tampoco como tan valorado en el 100%. Siento que es más utilizado el artista que valorado como desde su visión, que no es política, que es su visión como más creativa. Claro, poco valorado, sí. Yo creo que es poco valorado. Entonces, en ese de acercarme a la izquierda, sentí que mis papás, por ejemplo, como que me tragué un poco ese discurso, que mis papás eran unos individualistas, que estaban en la luna, estaban en su taller pintando, pensando en la quebrada de la Ají, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí empecé yo a buscar más como este aporte desde la sociología, desde la investigación. Me quería preocupar de los pueblos originarios, que todavía sigue siendo una de mis máximas preocupaciones desde la música. Claro. Y pensaba que lo podía hacer solamente desde las ciencias sociales, pero después me di cuenta que si uno tiene intereses sociales, los puede y los debe hacer desde cualquier profesión. Y cuando se fueron a India, tú tenías 12 años. Sí. ¿Tu hermana es mayor o menor? Menor, tenía 4 ella. 4. Sí. ¿Y te acordás qué pasa? Porque uno ya tiene conciencia y uno ya sabe muchas cosas, como irte de Chile a India es como, sobre todo en esa época. Sí, bueno, ahí te puedes transformar en terapeuta. Ay, yo me siento el cielo. Porque claro, no es que te fuiste a Perú o España o... No, pues fue una experiencia súper fuerte. Fue tremendamente reveladora porque es bonito. Siempre nos han enseñado esto del mundo oriental y el mundo occidental. Nosotros nos posicionamos como occidentales en América Latina, que es algo que yo lo encuentro bastante relativo. Y culturalmente. Y después y vas a Oriente y todo se supone que está cabezas, patas para arriba. Pero también siento que hay algo de la resistencia que hay en Oriente como tercer mundo y también en Latinoamérica que nos une bastante. Entonces, en ese sentido, nosotros como familia viajera de pensiones rascas, con padres artistas, pululando ahí por los mercadillos y todo, nos pudimos como involucrar de una manera bastante cercana y familiar. Con la gente de ahí, o sea, no éramos como el turista europeo, íbamos a vivir un año, en el fondo es como, hay otras formas de viajar también, que no solamente son como el turismo, que cuesta un poco a veces que la gente entienda también la diferencia entre un viajero y entre un turista. Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, sí. Mis papás viajaban mucho como viajeros porque se involucraban mucho con la gente. Con mi papá hacía muchos retratos. Y el retrato es algo que es muy íntimo porque te hacen acceder a la casa de las personas. Entonces, ese acceder a la casa de otra persona, sentar, mi papá le va a hacer un retrato a la abuelita de la casa, por ejemplo. Y del ciudadano común. Claro, entonces, por ejemplo, una abuelita que él había visto en la feria, le preguntaba si le podía hacer un retrato, si lo podía invitar a su casa, terminábamos todas dentro de la casa de la abuelita, la cocina, los cabros chicos, en el fondo como... de esa manera, con mi hermana nos hemos metido en casas de indígenas en Guatemala, estuvimos un mes en el circo en Arica, mi papá retratando a los artistas del circo, en un campamento gitano. ¿En Arica estuvieron en el circo? Sí. ¿Y dónde vivían? Nosotros en una pensión. Ya, siempre girando, en digamos. pensiones. Y ahí está la parte difícil igual que como niño, que te saquen del colegio, vivir un año en una pensión con tus papás en la misma pieza, perder todo vínculo con otro entorno que no sea el de tu familia, súper cerrado, en un lugar que además te da un poco de miedo, entonces está ahí como súper... Sí. Encerrado. Ahí vienen temas que después de adulta he tenido que ir también como sanando, que en el fondo esto de tener que adaptarse tan rápido a los lugares, en la India el machismo, yo era chica y sufrí varias veces acoso en la calle, yo tenía 10 años cuando me fui. Entonces, allá era normal. Allá era normal para las mujeres occidentales, porque en el fondo a las mujeres de su cultura yo sentí que había como, no sé si un tabú o un respeto no a la mujer, sino que a los hombres de la familia de esa mujer que las mantenía más protegidas, por lo menos en la vía pública del acoso callejero. ¿Y que era así como, bueno, estamos hablando hace 20 y tantos años atrás? Sí. Y hoy día, ¿qué te pasa cuando veis todo eso, no sé, abusos o intentos de abuso, acoso, mejor dicho, que se han hecho públicos varios? Sí, o sea, eso es un tema que está súper transversal, sobre todo en la música, porque la música al darse en contextos bohemios y también en contextos de droga, y hay muchos como en general, ¿no? La bohemia es alcohol, es estar a las 4 de la mañana, es muy promiscuo esa relación también entre el intérprete y su audiencia. Entonces siento que es un tema que está muy en pañales, que vamos a tener como feministas que generar una buena forma de proponer a la sociedad cómo
bueno, cómo cambiar esta visión machista, pero también cómo abordar los temas de acoso que se van descubriendo, en el fondo, yo siempre estoy pro de un manual como de la funa responsable, porque en el fondo las funas son súper diversas, Claro, las no de situaciones de todo. acoso son súper diversas, y es súper importante poder, como feministas, dar una forma lo mejor posible para abordar esa situación. Oye, cuando en tu adolescencia en algún momento sentí que te cuestionabas de dónde soy yo. Viajando por India, bueno, naciste en España, después viviste en México. Sí, igual siempre, como nosotros habíamos hecho, yo nací en España en la época de la dictadura y volvimos en el 89. Tenía como 3 años. Entonces, ahí cuando volvimos, lo primero que hicimos fue hacer un viaje por Chile, que fue cuando vivimos en el circo, en los campamentos gitanos, que fue un año por las fiestas tradicionales chilenas. De La Tirana, la Candelaria, San Lorenzo de Tarapacá, todas estas fiestas tradicionales de sincretismo Y cultural. tu papá ya, vámonos, una maleta, porque yo escuché que no le tenían miedo a la pobreza porque viajaban con... Claro, ahí lo justo andábamos necesario. como con un auto, con todas las... Mi mamá compró canastos de mimbre, o sea, no teníamos maletas, teníamos canastos. Y una carpa, y anduvimos un año en puros camping y pensiones por Chile, comiendo pura cazuela en los locales así de camioneros de la carretera. A veces nos quedábamos en pana porque era un auto viejo. Claro. Y entonces ahí se creó ese sentido de identidad chilena respecto del folclore que a mí me ha marcado para toda la vida. Después con la música, en el fondo, eso de ver de que, no sé, una fiesta tradicional es algo tan entretenido, de sacarme ese prejuicio de que el folclore es fome, o si no, yo también lo hubiera tenido. Hay mucha gente joven que siente, no, el folclore es como una hueá así, fome. Claro. Pero cuando uno va a fiestas como La Tirana, Carnaval de San Lorenzo, Tarapacá, realmente te das cuenta de qué es lo que es la identidad, lo aprecias, lo valoras. Yo me transformé como ahí una fanática de las culturas tradicionales en ese viaje. Yo tenía 4 años. Entonces, desde ahí vino como un apego a la cultura propia muy grande, y cuando viajábamos yo siempre me sentía como una pequeña embajadora de lo que era mi cultura. Entonces, hacía muchos trueques. Por ejemplo, estuvimos 3 meses en Bali y alojábamos en el patio de atrás de una familia de artistas también. Entonces yo, la niña que tenía mi edad, era bailarina de una ópera, era un personaje del Mahabharata. Entonces intercambiamos, y los 3 meses que estuve ahí, yo estuve aprendiendo danza y ella estuvo aprendiendo español. Siempre generaba como este tipo de trueques culturales, claro. Ay, oye, y a los 15 años aprendiste acordeón, Sí. porque era una maleta. Claro. O sea, claro. Claro, pasaba que yo empecé a tocar piano a los 6 años, a estudiar, y cuando nos íbamos un año entero perdía toda la conexión con la música, entonces era muy penca para mí. Y con mis papás también, los dos eran súper concentrados en sus talleres. Había muchos espacios de soledad con mi hermana, que en el fondo era como, ya, aquí hay un papel, un lápiz, y listo. O, a mí se me ocurría siempre acompañar a mi papá. Mi papá de repente se demoraba 5 horas en pintar un cuadro y yo quedaba sentada al lado, como a las media hora ya estaba aburrido y chuta, ¿qué hago ahora? Así, entonces había como ese autocontrol no de que al niño se va a aburrir o hay que entretener al niño, no salta para el lado. O sea, la niña se tiene que acostumbrar a la situación que sea. Entonces, en ese sentido, la música es una muy buena compañera. Yo siempre se lo recomiendo a toda la gente que a sus niños les enseñe la música desde ese espacio de estar con uno mismo, estar concentrado, logrando algo. Porque cuando uno hace música es una forma de pensar bastante, yo creo que debe ser bastante como el deporte. En el fondo estás solo intentando que te resulte algo, en el fondo algo que tú sabes, un objetivo personal que tú mismo te pones. Un poco obsesivo. Una muchas escala, veces. algo que tienes que lograr a través de la repetición. Es como darse la rueda y lo pruebas otra vez y después te sale, pero no te sale enfrente de los demás. Entonces hay todo como un trabajo de superación contigo mismo que lo puedes hacer solo y no te sientes solo en ese momento. Estás en otra... Y tu creatividad viene, claro, con los viajes, te gusta mucho el acordeón, aprendiste piano de chica. ¿Algún momento paras? Sí, porque me imagino cómo debe funcionar tu cabeza, ¿no? Constantemente absorbiendo cosas y cosas y cosas. ¿Cómo lo filtras en la fusión que haces? Sí, ese es un tema difícil. Yo creo que nadie para en la sociedad actual. Y además el exitismo como tan... No así como decir, oye, como que realmente te pesa pensar tanto, ¿no?
Yo creo que nadie para, no sé, siento que el exitismo de la sociedad capitalista es súper fuerte y abarca todos los sectores, incluso el sector del arte que pareciera estar un poco más ajeno. También en el fondo está este discurso de que si vas a hacer algo diferente tienes que ser el mejor. Claro, la competencia que hay, Sí, que te imponen. entonces pasa esto mucho de que la gente tiene que sacar un disco más o menos cada 2 años y qué sé yo llevo 11 años de carrera, he sacado 7 discos, o sea, he estado realmente así como sin parar. Y es difícil llevarlo porque entre la cantidad de show que uno hace y después, además dejar ensayos con la banda para empezar a crear repertorio nuevo y después toda la producción del disco, todo lo que eso significa, todas las lucas que hay que juntar para poder hacer un disco, o sea, son tremendas montañas. La gente ni se imagina la cantidad de trabajo que hay cuando la gente saca un single, un videoclip, toda la cantidad de preproducción que hay para atrás. Es impresionante. Un tiempo, un costo. Entonces, la verdad que yo no paro nunca, pero me imagino que cuando sea más madura, mi anciana interior me va a dar el tiempo como para bajar un cambio. Ahí, vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar. Estamos en mi club, puedes venir a hacer ejercicio, a practicar tenis, jugar con los amigos y lo más importante, lo que más me gusta y me apasiona, es la escuela de tenis que tengo. La escuela de tenis se llama ¡Fernando González! ¿Qué es la mejor escuela del mundo? Seguimos con Pascuala. Estaba hablando cuando seas más adulta. ¿Cómo te veías a los 60 años? Loca. ¿Cuántos discos? No ¿Ya sé. tení 7, 11 años? Mira, mis referentes máximos de mujeres latinoamericanas así, son Susana Baca y Totó la Momposina en este momento. Encuentro que son mujeres que han podido realmente, como esto que hablábamos del capitalismo antes, generar su propia versión de lo que es ser una mujer activa latinoamericana y hacer su música libremente y no sentirse presionada por esto como del camino entre la industria musical y el camino de la historia del arte, que son bastante paralelos, no sé si se van Tienen que ser juntando. claro, Tienen que ser compatibles, pero muchas veces no se van juntando tanto. O sea, una decisión artística puede ir justo en contra de una decisión comercial y así. ¿Y cuesta cómo tú juntar manejas esos eso? mundos. Sé que eres bien Matea. Te He escuché ido que hay encontrando mi postulando. fórmula. Claro, claro, nosotros con la banda formamos una cooperativa de trabajo y de ahí también se nos han ido abriendo opciones al hecho de ser como, no solamente pensar la música desde los fondos del Consejo de la Cultura, no solamente es como algo artístico, sino que también como algo de emprendimiento, también de organización comunitaria. Entonces, siento que ahí se nos Comercial, ha ido abriendo como otras puertas, sí. Eso es súper importante para tener la tranquilidad para poder hacer tu arte tranquila. Claro, en general voy equilibrando entre inversiones del equipo, que en el fondo es como la acumulación para poder invertir en un nuevo disco, cosas así, o también en fondos, en proyectos concursables. Los viajes en general ayudan mucho el proyecto Ventanilla Abierta que hay en el Estado porque te pagan los pasajes, que al menos eso ya es un aporte para poder hacer las giras, porque las giras son visas de trabajo y más todos los gastos, más los pasajes. Entonces, en el fondo, ya que el Estado ponga los pasajes, ayuda mucho. Claro, y no se tocan 3 veces, pero en 2 semanas, en 10 días, no es que tocan seguido. Depende, hay giras, nosotros hemos hecho giras de 25 shows en 28 días. Así. Ah, intenso. Sí. Oye, y tú hiciste un disco a Violeta. Sí. ¿Cómo la definiría? Yo leí que Violeta es pasión, creatividad, un montón de adjetivos. ¿Cuál es el que más te marca? Yo siempre he dicho que la Violeta, cuando uno no sepa qué es lo que es la identidad chilena, puedes tomarla como un espejo y mirarte a ti mismo, porque ella sí que es muy chilena. Yo no sé de qué otro lugar podría ser si no es de Chile, ese carácter también, con toda su ira también.
Y pasó, claro, la Violeta, cuando yo estaba muy enamorada de ella en el momento de la universidad, porque también la academia te forma desde un lugar muy masculino. Pura música así, Bach, Beethoven, súper bonito, pero todo clásico de otro siglo y hecho por hombres alemanes. O sea, eso es lo que yo estaba aprendiendo solamente en la universidad. Entonces tomé a la Violeta como un salvavidas para ir aplicando, por ejemplo, análisis de fuga, y analizaba el gavilán, como ir aplicando todo lo que estaba aprendiendo con una mujer y también irme nutriendo de la creatividad femenina. Entonces, cuando estaba en la escuela, empezó este proyecto del Tormento a la guitarra eléctrica, que contábamos la vida de Violeta Parra en un concierto. Hicimos una gira por todo Chile y grabamos ese disco, Pascuala canta Violeta. Por eso el disco tiene canciones muy escondidas, la gente lo puede escuchar en Portal Disc o en Spotify, iTunes, y descubrir repertorio Violeta que no es el que siempre se canta, porque justamente esa era la idea, mostrar la Violeta que nosotros habíamos descubierto desde lo musical. ¿Y qué año fue ese? El 2008. 2008. Y ahí sí, bueno, ese fue el disco que hicieron. Sí, Pascuala canta Violeta. ¿Y cuál fue el primero que hiciste? Ese fue tu primer disco. Sí, ese fue mi primer disco desde la época de la universidad. Antes de ser una compositora de música popular, yo estudiaba composición en ese momento. Mi primer disco fue como intérprete. ¿Y después ganaste el MUE? Claro, sí, representando a Víctor Jara, junto a Jorge Culón. Ha sido una larga trayectoria. Siento que me siento orgullosa de que he podido llevar la música tradicional a veces a lugares donde no logra llegar, como Oye, lugares más del pop, en el fondo, sin pasarme directamente a ser una cantante de pop. Claro, porque uno dice folclore, es como no hay el mix que hablabais a lo mejor de lo comercial con lo artístico. Sí. Y eso es lo que eres tú tratando o sea, el de pop llevarlo. también tiene mucho arte, pero en el fondo es Claro. como la diversidad. Claro. Oye, las 19 giras he hecho. Internacionales. 22. ¿22? Sí. Qué corto. Sí. Qué corto. Ahora tenía una a Colombia. Sí, este Leí año- la lista de países que hay estado y... Sí, muchísimo. Y este año ha sido especialmente viajero. Hemos hecho ya como 5 salidas en lo que va del año. Estuvimos en el Encuentro Internacional de los Pueblos de África con América Latina en las Islas Canarias. Hicimos una gira por Estados Unidos, fuimos al Festival de Jazz de San Francisco, que fue súper bueno, a los Grand Performances de Los Ángeles. Estuvimos en la Feria del Libro de Medellín, estuvimos en el Teatro de los Andes en Bogotá. Como hemos hecho muchas Sí, una salidas. cantidad de países que anduviste. Y cuando Sí. llega alguien y dice, eres de Chile, ¿cómo es Chile? Eso me encanta porque siento que hay un estereotipo tan grande sobre lo que es la cultura latinoamericana. Me pasa mucho en Estados Unidos, que dicen, por ejemplo, Noche Latina y llegan los viejos así como casi que con un cotillón de maracas, ¿cachai? Y en el fondo mi concierto no es eso, es diferente. Entonces, Claro. siempre que estoy haciendo un concierto en otro país, siento, aquí le estoy abriendo una ventana a la persona para que vea otra versión de qué es lo que es ser una mujer latinoamericana. Y eso a mí me mueve mucho, porque los viajes son muy agotadores. Entonces, eso es una de las principales recargas que tengo, el hecho de mostrarle a la persona otra versión. No Y en la gira- piña en la cabeza. Y en las giras pasan muchas cosas. Y en las giras pasan muchas cosas. ¿Y alguna que se pueda contar? Pero también aplica la ley de los 10.000 kilómetros. ¿Son 10.000? Creí que eran menos. No, depende Ah, del ya. equipo, claro. Claro, porque entre tanto, no sé qué me pasa. Aparte que siempre me da risa porque se toca de noche, después se tocan un copete, de repente alguno... Depende, porque eso hablábamos antes, como fuera de cámara, que como ya llevamos 11 años con la banda, al principio, claro, era como, está bravo, está una playa, Sí. pero después ya todos Estoy como, trabajando. oye, no, el día que tomé, al otro día estuve súper cansado, te das cuenta que en el fondo cuando uno toma, al otro día estás tan cansado que no te da la energía para hacer bien el espectáculo, entonces solo nos hemos ido regulando y al final ahora parecemos como seniles, no, como súper tranquilos, porque en el fondo son etapas, pues nos gusta hacer deporte para cuidarnos, para poder hacer bien el... ¿Son deportes? Claro, para poder hacer bien el Sí. espectáculo. El acordeón pesa 12 kilos, entonces si estoy 2 horas con el acordeón puesto, he tenido que aprender a poder pararme bien, agacharme para cuando lo dejo, cómo bailar, qué movimientos te pueden después generar una lesión en la espalda y todo. Como que en el fondo la alimentación también, las giras, hay veces, yo soy vegetariana, hay veces que en las giras es difícil encontrar comida, o sea, hay que adaptarse a la vida de viaje y es todo es un trabajo, eso es lo que muchas veces cuesta entender a la gente. ¿Y te sentí reconocida o admirada por tu trabajo en Chile en general?
Sí, recibo mucho cariño. Siento que podría llegar mi trabajo a más gente que no lo conoce, porque siempre que voy por ejemplo, muchas veces a los municipios les da miedo llevar un show porque no es lo que está en la televisión. Pero en el momento que tú traspasas ese miedo y logran que te contraten tu show y ir a una comuna, siempre la gente está encantada y siempre le gusta mucho y siempre se transforma en algo muy significativo porque los reconecta con su historia. Mi abuelito tocaba un acordeón y ahora mira esto cómo lo están haciendo. Siempre es como un descubrimiento muy hermoso. Entonces, simplemente es que te den la oportunidad de generar ese descubrimiento. Yo el poco tiempo que fui al colegio normal, tenía un profesor que nos enseñaba, o sea, que tocaba acordeón. Y siempre nos acordábamos de él. Viste que nosotros, yo que jugaba tenis, no estaba ni ahí con el colegio. Pero claro, ciertos profesores me marcaron y este que tocaba acordeón siempre, el Pollo. De hecho, lo recordamos con una entrevista con la intendenta, pero es increíble cómo van marcando esas cosas diferentes. O sea, como decís tú, ahora cuesta que te lleguen porque no apareces en la televisión. Pero cuando traspasa, como la gente cree que es conocido, es bueno. No siempre es así. O cuando aparezco en la televisión, que a veces hago programas de cultura para 13 Cable, o también, por ejemplo, este año fui jurada en el Festival del Guaso del Mue. Cuando aparezco, inmediatamente me doy cuenta cómo me llegan más invitaciones. En el fondo es como algo completamente así... ¿Y habíais sido jurado antes, no? No había sido jurado. ¿Y cómo? Y me encantó, siento que el Festival del Guaso tiene que tener siempre un músico joven ahí, porque en el fondo es una visión que aporta mucho. ¿Y le sacabas el rollo al tiro o tenías que...? Yo como tuve la suerte de estudiar con la Margot Loyola un tiempo en la Universidad Católica, era bueno porque mi aporte, siempre sabía, por ejemplo, el género musical que estaban interpretando, como tiende a ser más una competencia folclórica la competencia del Festival del Guaso, y los otros jurados, que eran personajes como del canal, no sabían muchas veces cuál era la diferencia entre una tonada, una cueca, una I sí, I no, algo más nortino. Entonces, en el fondo me sentí bastante útil en el jurado, como explicando el contexto de qué es lo que se está mostrando. Súper importante, sí. Claro, está la expertise y el común. Oye, entonces fue bueno. Y cuando tú la otra vez hablabais de acoso en India, que era algo normal, acá en Chile no ocurrió caso. ¿Hay sabido más casos así como...? Hay sabido más casos, está lleno de casos y pero justamente así como es lo que hay que de estar colegas tuyos, así que visibilizando. si sabéis que mejor no vamos a meter... Sí, tengo bastantes casos cercanos. Es lo que te decía antes, que es un tema súper delicado. La música está llena de eso. Y también ha habido bastante... como todo movimiento, el feminismo es un movimiento tan maravilloso, que está sacando adelante a la sociedad, le está dando una esperanza de poder ser más equitativa. Pasa que también hay movimientos políticos que se intentan meter adentro y también han habido casos de acusaciones falsas, otras que son verdaderas, y en el fondo eso contrasta mucho con el yo te creo, porque yo también quiero creerle a todas las mujeres, ¿cierto? Pero cuando hay intervención política se vuelve más difícil aún. Claro, entonces... No sé, estoy hablando de casos como de países como Argentina, por ejemplo, que ya se ha descubierto que habían mujeres infiltradas de la CNI. Claro, de repente uno ve tanto acuso que dice... Desperfilando artistas que tienen un rol social muy importante y que era mejor descabezarlo. Entonces, no, o sea, es un tema muy complejo, por eso... ¿Y qué le dices tú a las mujeres así como que sufren, han sufrido? ¿Cuál sería el consejo pascual a mujer power? Es que, no sé, siento que es una falta de respeto pensar así tan en general. Como... No, pero claro, de repente a lo mejor hay o sea, lo importante es darse el valor de poder denunciar los acosos, acercarse a los círculos de mujeres que hay en tu comuna para que puedas ser contenida por otras, que eso es muy importante. Siento que en todas las regiones de Chile ya se han ido armando círculos de mujeres y muy importante cuando uno decide hacer una denuncia estar acompañada y contenida por las otras compañeras. Eso. Hoy hablando de las giras internacionales que alucino con India que viviste, cuando naciste en España, viviste en México, ¿qué es un país que te falta? ¿A qué país no has ido todavía? Me falta Japón. Tenía una lista gigante. Me falta Japón. ¿Japón? Sí, me encantaría. Ayer mismo me llegó un videoclip de una canción mía hecha por una banda japonesa.
estaba alucinada. Me encanta la cultura japonesa, siento que ellos estudian mucho las culturas del mundo con mucho respeto, con mucha técnica, y me encantaría poder compartir, intercambiar con músicos japoneses y poder mostrarle al público japonés lo que es la música andina. Siento que hay mucho en común, pero que no ha habido un puente tan concreto entre la cultura andina y la cultura asiática de esos lugares. Y eso que las distancias son menores hoy día con las comunicaciones. Sí, O sea, claro. vienen bandas K-pop acá y... Claro, he visto más japoneses haciendo bossa nova, otro tipo de músicas latinoamericanas que la cultura andina. Yo creo que ahí hay mucho vínculo. De hecho, la canción que habían hecho de mi autoría, esta banda japonesa, era El baile del Collaruna, que es mi último single que saqué del disco nuevo El mito de la pérgola, y que canta en quechua y le salía increíble. O sea, ver en japonés cantando en quechua. Collaruna. Ahí me doy por pagada. Sí, se la he escuchado y le he visto arte, está muy lindo el video. El otro día tú estabas ahí explicando lo que significaba, te vi en una entrevista. Sí, claro, El baile del Collaruna es el último single que yo saqué. Y esa canción habla sobre el desarraigo que viven las personas cuando tienen que dejar su origen para ir a trabajar a las ciudades. Entonces, habla en el videoclip, es un hombre quechua que tiene que dejar su pueblo para irse a una mina. Entonces la canción le dice, quédate, tu cultura va viajando contigo, va en puros figurines andinos acompañándolo en el camino, y le cantamos en quechua, canta minero, baila minero, vuelve al carnaval y usa tu zainata, que es tu máscara. En el fondo, no pierdas ese hilo de conexión con tus rituales, porque va a ser lo que te va a mantener vivo, alegre, conectado con tu origen. No tengas vergüenza de tu origen, sino que al contrario, llévatelo y celébralo. Sí, tienen que verlo, yo lo he visto y la verdad que es increíble. Te quiero agradecer. Piden si puedes cantar algo a capela, no sé si es posible. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Si no, nos metemos a YouTube y vemos el video. Veamos el video. Si se me ocurre algo, lo hacemos en un segundo más. Ya, muchas gracias, Pascuala. Gracias. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba.